días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 5 de noviembre de 2014. Esta es la hora de la verdad, y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Barrieron al presidente Obama en los Estados Unidos. Tendrá que gobernar, si es que gobernar es lo que él hace los últimos 2 años, con un Congreso totalmente contrario. Los republicanos se tomaron el Senado de la República, mantienen sus grandes diferencias en la Cámara de Representantes y muchos estados que eran siempre demócratas se convirtieron a republicanos. Mala la huisteis en esa de Roncesvalles, decían los españoles recordando a Rolando allá en Roncesvalles. Mala la hubieron los demócratas ayer en los Estados Unidos. Eso fue una encuesta feroz contra Obama. Estas elecciones de medio término siempre se han reputado como una encuesta sobre la tarea del presidente de la República. No puede estar más descontento el pueblo de los Estados Unidos con su presidente. Más o menos que como está el pueblo de Colombia con el presidente Santos, porque aquí no hubo elecciones, pero sí hubo encuesta. La encuesta de Atesco del diario El Tiempo, que El Tiempo no publica por pudor, porque estando Santos en Europa, le vendría muy mal que se supiera qué es lo que están opinando de él los colombianos. En todo se raja. Datesco, una encuesta contratada por El Tiempo que El Tiempo no publica. Se dispara el dólar. Ayer terminó la cotización en 2.076 pesos y sigue en caída libre el WTI. Goldman Sachs tenía razón. Esto va para $75 que se las boga. Pero en Colombia el asunto es mucho más grave, porque no solamente es la caída de precio que afecta a todas las petroleras internacionales, son las circunstancias específicas en las que se mueve el negocio petrolero en Colombia. Los ataques a los oleoductos, los secuestros, las extorsiones, las comunidades que exigen el oro y el moro a las empresas que quieren explorar, las circunstancias ambientales, la circunstancia en términos orteguiano en que se mueve el negocio del petróleo en Colombia lo hace insostenible. Señores, esto es una catástrofe para el fisco nacional. Nuestro cálculo es que para el año entrante tenemos 8 billones adicionales de hueco, de vacío. 8 billones, cuando menos. Las cosas pueden ser peores todavía. Y para este año se ha abierto un hueco de por lo menos 2 billones de pesos en el último trimestre. ¿Qué va a hacer Juanpa? ¿Cómo va a manejar este país cuando se le enfermó la enfermedad holandesa de la que vivió? Destruyó la industria, destruyó la agricultura, destruyó el país, que no lo dejó ser competitivo mientras disfrutaba de unas condiciones maravillosas para hacer alardes, para repartir mermelada por la tostada, para hacer toda clase de espectáculos y de show, que es lo que le gusta. Pues todo eso se les acabó. En el Congreso blindan a los negociadores, mientras las FARC dicen que no han cometido nunca delitos de lesa humanidad. El Congreso le dice a los negociadores que no se preocupen, que violen tranquilamente las leyes de la República, que no habrá contra ellos juicios de ninguna naturaleza. Los ponen por fuera del Estado de Derecho. Esto es sencillamente inaudito. La primera condición de un Estado de Derecho es que rige para todos los habitantes de un país. ¿A qué rige para todos menos para los plenipotenciarios de Santos? ¿Tiene el Congreso de la República la facultad de disponer una cosa semejante? Es decir,
declarar que las leyes de la República no alcanzan a un determinado grupo de ciudadanos? Nosotros creemos que no, que de ninguna manera. El Vaticano condena el suicidio asistido de Brittany Maynard. Esta es una discusión de hondo contenido filosófico, moral, pero también tiene que ver con la posición de los que hacen la asistencia, porque aquí no están facilitando un suicidio, aquí están cometiendo un homicidio. Una persona se puede suicidar y se suicida, y ese es su problema frente a Dios, pero ¿quién presta asistencia para que ese suicidio se consume? Es decir, ¿quién comete el delito de homicidio? Las exportaciones caen, y caen muy duramente, y caen las exportaciones a los Estados Unidos, que es el socio que nos importa. Pero suben las exportaciones a Panamá. Quisiéramos entender cómo son esas cifras del DANE y cómo es esta realidad. El ingenio Mayagüez le da una lección de patriotismo a los colombianos. En momentos en que todos miran cómo fugarse de la embarcación, en los momentos más difíciles de la vida nacional, el ingenio Mayagüez expande sus negocios, compra el 85% del ingenio San Carlos y da esa demostración realmente conmovedora de fe en Colombia. Le dieron casa por cárcel al homicida del carro venezolano. No entendemos. Quiere decir que este hombre, que violando todas las leyes, tomó prestado, eso es lo que dicen en el consulado venezolano o en la embajada venezolana, un carro adscrito al servicio de ese país, y borracho causó la tragedia que causó, y lo dejan en libertad, prácticamente porque le dan la casa por cárcel, que es lo mismo. Sabemos que el IMPEC no tiene ninguna posibilidad de custodiar a los internos que están dentro de los sitios de reclusión, mucho menos custodia a los que tienen la casa por cárcel. La casa por cárcel es una libertad disimulada en Colombia. ¿Eso podía suceder? El Procurador General de la Nación se opone. Nosotros también. Ese sujeto nos parece grandemente peligroso. Sigue la gira triunfal de Santos por Europa. Lo saludan, queridos oyentes. Pero el primer ministro Cameron le mandó decir que estaba muy ocupado, que lo dejaba en manos del viceministro. Y recuerden ustedes que Juan Manuel Santos tiene vínculos muy estrechos con la Gran Bretaña, porque allá estuvo becado por la Federación Nacional de Cafeteros durante años. Juan Manuel Santos estuvo disfrutando de las mieles del poder de la Federación Nacional de Cafeteros, que compraba de esa manera la aquiescencia y la bondad de los medios de comunicación. Una vieja técnica que aprendieron no los cafeteros, no señores, los que manejaban la federación entonces. Pues allá en Gran Bretaña no consigue que lo reciba el primer ministro Cameron, sino que le dejan la cosa al segundo de a bordo, o al tercero o al cuarto de a bordo, vaya usted a saber. Y en la Unión Europea le dicen, ¿quiere ayuda? Con mucho gusto, haga la paz, fírmela y después hablamos, después le damos ayuda. Se vuelve con las manos vacías y un palmo de narices el presidente Santos de su gira por Europa. Les recomendamos de nuevo un artículo de Juan Lozano sobre esta materia. Dice que en la gira de Santos hubo mucho banquete y poco billete. Aquí le tenemos que hacer una pequeña contradicción a nuestro gran amigo y admirado columnista del Tiempo,
a Juan Lozano, porque tampoco hubo banquete, doctor Lozano, ni siquiera a eso lo invitaron, lo recibían a raticos y banquete no hubo ninguno, ni banquete ni billete, es la única corrección a su excelente columna. A las 10 de la mañana llegan los soldados y los policías mutilados a la Plaza de Bolívar para decirle a los colombianos: nosotros existimos, nuestra tragedia es real, entregamos lo que teníamos a esta patria y quedamos así por perseguir a esos bandidos que Juanpa, el presidente Santos, tiene en Cuba como unos reyes. Nosotros quedamos mutilados para siempre cumpliendo nuestro deber de patria. Y esos bandidos, esos criminales, los que nos causaron ese daño, son los que están en La Habana. Eso es lo que no entiende ni el más modesto de los soldados, ni el más humilde de los policías de Colombia. No lo pueden entender. Por eso están desmoralizados y por eso las cosas están como están. En Venezuela, el salario mínimo fue aumentado otra vez en un 15%. Ustedes recuerdan la historia de Aquiles y la tortuga, que matemáticamente se demostraba que nunca Aquiles alcanzaría a la tortuga. Pues bien, con estas estupideces que hace el señor Maduro, tampoco alcanza nunca la tortuga, no la puede alcanzar. La inflación va disparada. Y si usted le inyecta al torrente monetario más dinero para pagarle a toda la gente un 15% más de lo que está ganando, porque gran parte de los empleados del país son empleados de cargo del erario público, lo que hace es empujar más duro la inflación. Entonces la inflación va más rápido, va más lejos, y la gente con su salario trata de alcanzarla para poder comer, que es lo que no alcanzan a hacer los venezolanos. Los hijos del país más rico de América y uno de los más ricos del mundo tienen hambre. Para muestra, un botón. Rusia acerca sus tropas a la frontera con Ucrania, dice nada menos que el comandante de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y ahora hubo unas elecciones que el gobierno central de Ucrania declara espurias, un remedio, una payasada, pero ya van a posesionar al supuesto parlamento prorruso. Se inaugura el World Trade Center. El World Trade Center, allá se levantó un edificio maravilloso, bellísimo, en recuerdo de las víctimas y como constancia de que ese pueblo no se rinde ante el terrorismo. Ya empezaron a ocupar los espléndidos salones, las grandes instalaciones del World Trade Center en Nueva York. Se inicia la reconstrucción de la Franja de Gaza. La ONU declaró ya formalmente que inicia la reconstrucción de la Franja de Gaza, duramente golpeada por los ataques de Israel, cuando los salvajes, no de la autoridad palestina de Abbas, sino los de Hamas, resolvieron secuestrar y asesinar a unos jóvenes israelíes. Eso desató una guerra que produjo enormes daños en la Franja de Gaza. Y le recordamos, queridos amigos, mañana será la gran prueba del corazón de Colombia, porque Gilberto Santa Rosa, con todos sus músicos, viene a darnos un gran concierto para rescatar del olvido, de la tristeza infinita, a los niños que necesitan tratamiento ortopédico de fondo en el Instituto Franklin Delano Roosevelt. Esta será la gran campaña del corazón de Colombia. No olvide, mañana a las 7 de la noche, Gilberto Santa Rosa empezará su gran concierto, la mejor comida, los mejores vinos, el mejor ambiente, pero sobre todo,
la mejor demostración del corazón de los colombianos. No dejen de asistir. Es una prueba de que Colombia está viva, a pesar de todo. Y en Hoy en la Historia, movidos por las circunstancias, recordaremos el día y la hora en el año de 1741, cuando el almirante Vernon le puso sitio a Cartagena y se estrelló contra el heroísmo de los cartageneros y contra las murallas insuperables del castillo de San Felipe. Una gran derrota para el orgullo inglés que algún despistado alcalde de Cartagena quiso transformar en una gran victoria. No, la historia lo condena y olvidó y lo obligó a una rectificación. Tardía, pero al fin y al cabo una rectificación. Les recordaremos a ustedes en Hoy en la Historia qué fue lo que pasó en ese año de 1741 entre Inglaterra y España y cómo terminaron estrellándose el orgullo y el poderío británico contra las murallas del castillo de San Felipe. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues, ¿qué les parece si hablamos de la última encuesta de Datexco, de la más reciente encuesta? A pesar de la publicidad, de las giras internacionales y de los premios, la imagen del presidente Juan Manuel Santos no solo no mejora, sino que empeora. Mientras que en septiembre de este año su desfavorabilidad era del 43% en la misma encuesta, estamos hablando, en la encuesta más reciente habla de un 51% de desfavorabilidad. ¡Qué barbaridad! ¿8 puntos? ¿8 puntos en 2 meses? Sí, ¡Qué barbaridad! Sí, imagínense. El 54% desaprueba la forma en la que está manejando el país y el 52% no entiende el modelo de país que el presidente quiere para Colombia. Al presidente le va muy mal en seguridad, en salud, en desempleo, en economía, pobreza y corrupción. Pero de estos indicadores, los peores, los que caen cada día más y más, son la corrupción, la seguridad y la salud. El huevito de la seguridad que tanto le recomendó su antecesor Álvaro Uribe se rompió en 1000 pedazos. El 59% de la población cree que la seguridad está empeorando. En la anterior encuesta venía del 53%. Miren también la cantidad de puntos. En corrupción le va vergonzosamente mal. El 65% desaprueba el manejo. Y en salud sigue en niveles de desaprobación históricos. El 67% cree que la salud va por muy mal camino. En temas como seguridad nacional y desempleo tampoco sale bien librado. En seguridad nacional el 71% desaprueba el manejo y en desempleo hablamos del 68% de desaprobación. Y respecto al tema de la guerrilla y el proceso de paz... Eso del desempleo lo quiero oír repetido, Montserrat. Que el 68% desaprueba cómo se está manejando el tema del desempleo. Claro, que es en lo que más insiste Santos, en que abrió 2.500.000 empleos. ¿Dónde están? Si estuvieran en alguna parte, el país lo sabría. El 68% desaprueba su gestión. Le va peor que al presidente Obama, le quiero contar. Adelante, Montserrat. Bueno, y en cuanto a los temas de la guerrilla y el proceso de paz, es quizás este su punto débil y donde peor le va, porque el 67% de los colombianos desaprueba el manejo que el presidente Juan Manuel Santos hace de la guerrilla. El 59% no está de acuerdo con el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana, sencillamente dice no. Y el 56% cree que no se va a firmar nada, y lo que es peor, el 65% cree que las FARC no tienen la más mínima intención de llegar a la paz. Que están haciendo un show, en otras palabras. Por último, y como datos curiosos, el Congreso de la República es el que peor imagen tiene, un 67% de desfavorabilidad, seguido por la Corte Suprema de Justicia, que tiene un 51%. Y respecto a las instituciones con mejor imagen, sigue barriendo la Fuerza Aérea Colombiana con un 76% de favorabilidad,
seguido por el Ejército Nacional, que a pesar de la guerra jurídica que viene sufriendo, ostenta un 72% de favorabilidad. En definitiva, esta encuesta viene a confirmar una vez más la caída en picada del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, con datos en la mano. De lo que más le importa que es su imagen. A él pues el gobierno y el país le importan poco, pero su imagen, ay, es lo que le pasa a los narcisos. Ven reflejada su imagen en el estanque y ahí se quedan extasiados, arrobados. Hasta que viene la realidad, representada en el mito griego por la jauría de perros bravos de caza que se abalanzaron sobre el pobre Narciso y lo destruyeron. Eso le pasa a Santos. Pero mire, Montserrat, hay una cosa que a mí no puedo explicar. A mí eso no me convence. ¿Cómo es que el diario El Tiempo contrata esta encuesta? Datesco se la entrega y no la publica. Yo no la he visto publicada en el diario El Tiempo. No la he visto. Tiene razones, ¿no? Pero unas razones que no bastan, pues su primer deber es el de lealtad. No, es un medio de comunicación y el deber del medio de comunicación es comunicar. El deber de lealtad con sus lectores, Claro. Señores, yo mandé a hacer esta encuesta, seguramente todos los encuestados están equivocados o la gente no comprende bien la excelente gestión de Juanpa. Diga lo que quiera, pero públiquela. No sé si Caracol también le ha hecho el mismo vacío. Sí, no sé. Caracol lo ha publicado, está entera la encuesta. Sí. Ah, bueno, entonces Caracol ha sido leal con sus oyentes, El Tiempo no ha sido leal con sus lectores. Esta encuesta de Datesco necesitaba página entera, media página cuando menos, para que el país sepa cómo está viendo el mismo país la gestión de Santos, que no puede ser peor. No puede, es que no le cabe mayor cantidad de aflicción y de abandono de la opinión pública. Y no se le olvide, Montserrat, está empezando el gobierno, está en la época de la grâce de l'État, recuerde, yo he hecho mucha insistencia en eso. Ahí usted tiene al lado una excelente politóloga que es Ángela Henao, que empieza a estar con nosotros. Ella le podrá explicar qué era para Jean-François Revel la grâce de l'État, el tiempo en que los países o la gente perdona todo, porque está lleno de esperanzas. Los unos porque ganaron y están eufóricos, los otros porque le dan un compás de espera a ver si cumple todo lo que prometió. Pues Santos no ha tenido grâce de l'État. Y estamos por cumplir 3 meses y mire usted dónde va su imagen. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 5 de noviembre del año 14, son las 6:28. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, rechazó el anuncio de las FARC en el cual niegan haber cometido delitos de lesa humanidad y de manera sistemática no pueden pretender ocultar lo ocurrido o manipular la historia para justificar las atrocidades cometidas durante décadas por este grupo insurgente. Según el jefe del Ministerio Público, es necesario que la guerrilla reconozca plenamente su condición de victimaria para darle legitimidad y soporte jurídico nacional e internacional a eventuales acuerdos que se alcancen en el proceso de paz. El procurador le recordó a las FARC que ellos adoptaron como política el ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil, siendo responsables de graves infracciones al derecho internacional humanitario, las cuales fueron debidamente documentadas y son de conocimiento de la opinión pública nacional e internacional. En el año 2002, y mientras se adelantaban las negociaciones de paz con el gobierno nacional en San Vicente del Caguán, el Estado Mayor de las FARC
dictó a sus integrantes la mal llamada Ley 002, mediante la cual se ordenaba el secuestro de ciudadanos que no cedieran a sus tentativas de extorsión, práctica que se venía desarrollando desde antes. Estadísticas oficiales señalan que entre los años 98 y 2003 se realizaron 14.674 secuestros en Colombia, la mayor parte cometidos por las FARC, siendo objeto de ello campesinos, comerciantes, profesionales, industriales y ganaderos, entre otras muchas de las víctimas de este flagelo, quienes perdieron la vida estando secuestrados, manifestó el jefe del Ministerio Público. También han tenido y aún tienen entre sus políticas el reclutamiento forzado de niños menores de 15 añitos de edad, lo que configura un crimen de guerra. Según en un estudio de la Universidad Sergio Arboleda, el 47% de este grupo insurgente es de integrantes reclutados forzosamente siendo menores de edad. En muchos casos, esos niños han sido víctimas de crímenes sexuales en las filas. En consecuencia, las FARC se convirtieron en victimarios hasta de sus propios miembros. Doctor Londoño, y con estos angelitos de las FARC, ¿es con quienes se negocian nuestras instituciones? ¿Para dónde nos lleva Juanpa? ¿Por cuenta de esto? ¿Y por qué no cuenta esto en Europa? Claro, no cuenta en Europa para que la gente no sepa con quién está haciendo esta clase de acuerdos. Él dirá que es que los acuerdos se hacen con los enemigos. Sí, claro, se hace con los enemigos, pero si usted derrota a los enemigos, les hace pagar sus crímenes. Es lo que tiene que ser. Siquiera sea benevolente, hágales unas quitas especiales de la pena que merecerían, téngalos en un sitio de reclusión especial, haga lo que quiera, pero hágalos pagar. La retribución es un elemento fundamental de la pena. El otro es la resocialización, y mire usted, Juanpa ni resocializa a los delincuentes comunes, ni le hace pagar por sus crímenes a estos delincuentes de lesa humanidad con los que conversa tranquilamente en La Habana continuamente. Todos los días está conversando con ellos, todos los días los exalta, todos los días los trata de igual a igual. Están igualados y por eso, William, estamos en manos de dos generalísimos, como lo dije en una columna Romaña reciente, el generalísimo Romaña y el generalísimo Flores. ¿Cómo le parece? Por Dios? Los dos generalísimos de igual a igual y frente a frente. Eso no se le puede proponer al pueblo colombiano. Eso no se le puede proponer a los soldados y a los policías. De ellos, William, a las 10 de la mañana entran a la Plaza de Bolívar los soldados y policías mutilados, para recordarle al país su sacrificio, para recordarle al país las limitaciones que sufrirán de por vida por haberle servido, por haberlo amado, por haber combatido a estos canallas que están en La Habana conversando con los plenipotenciarios de Juanpa, detrás de cubrirlo personalmente de gloria y al país totalmente de ignominia. Bueno, esta es la historia. Jessica López. Hola, muy buenos días y un feliz y cordial saludo para todos ustedes. La noticia internacional se centra en este momento en los Estados Unidos y el protagonista en todos los medios de comunicación del mundo es hasta ahora el presidente Barack Obama, quien ayer literalmente recibió una paliza en las urnas. Ayer, para información de nuestros oyentes, se realizaron en Estados Unidos elecciones legislativas y locales que, según los diarios de ese país, estuvieron marcadas por la apatía de la gente y dejaron clarito el descontento de los votantes con el presidente Obama. El Partido Republicano obtuvo su mayor victoria electoral desde que precisamente este demócrata llegó a la Casa Blanca hace 5 años. Los republicanos conquistaron el Senado hasta ahora de mayoría demócrata, para información de ustedes, y ampliaron su mayoría en la Cámara de Representantes. 7 estados, como dicen en ese país, cambiaron de color, entre ellos Carolina del Norte, Iowa, Colorado y Arkansas.
Kansas. Y además de eso, para subirle el tono a la derrota de los demócratas el día de hoy, los republicanos lograron seguir con el control de los estados de Alabama, Carolina del Sur, Georgia, Kansas, Mississippi, Nebraska, Oklahoma y Tennessee. Los diarios estadounidenses también indican en este preciso momento que la rotunda victoria de los republicanos en las legislativas de ayer ha sido recibida como el gran voto de castigo contra Barack Obama, como han reconocido ya hasta ahora algunos demócratas importantes en diferentes estados. Mientras eso dicen los medios, la Casa Blanca lo que confirma hasta ahora es que el presidente Obama ya invitó a los líderes de la Cámara y el Senado de ambos partidos a una reunión en la Casa Blanca prevista para este viernes en horas de la tarde. Será, según se dice, de manera oficial, la primera oportunidad que tendrán ambos colectividades para trazar una estrategia política a seguir después de estos resultados que aún se esperan y aún generan mucha expectativa en la prensa internacional. Seguiremos pendientes porque, como les digo, es el asunto prioritario en materia internacional a esta hora. No destacó Jessica, pero parece ya confirmado que en Massachusetts, que es el corazón del Partido Demócrata, recuerden ustedes que los Kennedy tenían y han tenido siempre su fortaleza o tuvieron su fortaleza en Boston y en Massachusetts, el estado demócrata por excelencia, fueron derrotados por los republicanos en medio de una gran abstención, que es también una manera que tiene de manifestarse el electorado en contra del gobierno y en contra del Congreso, al que también le dieron un voto de castigo. Los estadounidenses están escépticos, no creen en sus gobernantes. Mala historia esta, pero lo cierto es que Obama tendrá que gobernar con un Congreso completamente contrario y estamos a 2 años de la elección. Mañana le pediremos a Cristina Londoño que desde los Estados Unidos nos explique una cosa importantísima. ¿Qué pasó con el voto latino? ¿Y qué pasó finalmente, porque hay lugares donde los escrutinios no terminan, en sitios de tanto valor estratégicos como la Florida? Volveremos sobre ustedes, estarán puntualmente informados por el mejor periodismo que se hace desde los Estados Unidos, el de Cristina Londoño. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues, doctor Londoño, seguimos muy de cerca el precio del petróleo. Ayer alcanzó a tocar los $75 por barril el WTI. El Brent se cotiza a esta hora $82.40. El WTI en este momento va en $77.01 y, por supuesto, esto está generando alarmas en nuestro país, pues ese desajuste del precio del petróleo impacta directamente no solo a las acciones de las compañías petroleras, sino también a las finanzas públicas del país. En cuanto a las finanzas públicas, podemos decir que la afectación de la caída de $20 en el precio del crudo equivale a que al país le dejen de entrar unos 8 billones de pesos el año entrante. Y eso por no hablar, doctor Londoño, de la caída internacional de los precios del carbón. De esa no se ha hablado tanto, pero son precios que se han venido descolgando a lo largo de los últimos años. Hoy la tonelada de carbón está en $67, cuando la misma alcanzó niveles de $138 por tonelada hace un par de años. Otro impacto del que poco se ha hablado, pero que también, sin lugar a dudas, está teniendo un efecto en las finanzas públicas del país. Y entre tanto, doctor Londoño, con este panorama, con la caída del precio internacional del petróleo, la otra pregunta que nos queda es cómo van a ser las petroleras presentes en el país, presentes en Colombia, para enfrentarse con este escenario internacional, con los ingredientes que además se le sumarían la situación en nuestro país. La pregunta es si es rentable para las compañías producir a $75 por barril mientras se enfrentan complicadas situaciones de seguridad, como lo hemos visto, la voladura de los oleoductos y la voladura de los tractoductos y, por supuesto, las extorsiones. ¿Qué tan rentable es producir petróleo en esas condiciones? ¿Y qué tan rentable es producir petróleo a ese precio y con la infraestructura que tiene Colombia y que le ofrece pues a ese sector?
Arabia Saudita libera crudo a precios de no creer. Estados Unidos aumenta su producción a través de los esquistos a pasos agigantados. Y México, doctor Londoño, es el gran competidor que tiene Colombia en el panorama. Y otra de las preguntas que queda es ¿cómo va a ser nuestro país para enfrentarse con México y con este panorama internacional? ¿No será que es hora de que el gobierno se pellizque y le dé vuelta al timonel? Porque lo cierto es que el iceberg, que es gigante, tal vez no se ve tanto por fuera, pero que abajo es muy grande, pues viene de frente. Y el capitán que está al mando de este barco, que se llama Colombia, parece que aún no lo ha visto. Hay una precisión que debemos hacer sobre lo que usted dijo. No le dejan de entrar al país 8 billones de pesos, le dejan entrar al fisco nacional. Al fisco, sí, señor. Al fisco nacional. El fisco, por cada dólar que cae el precio del petróleo, el fisco pierde 400.000 millones de pesos. Es el cálculo irrebatible que le ha presentado al país Iván Duque, senador del Centro Democrático. Y ese es el cálculo al que nosotros nos plegamos. $1 vale 400.000 millones de pesos. $20 valen 8 billones de pesos. El cálculo para el país es distinto. Multiplique $20 por 1 millón de barriles al día. Para simplificar, son un poco más de 1 millón de barriles. Pero esos son 20 millones de dólares diarios, ¿verdad? Así es. En 365 días, ahí tiene usted más de 7.000 millones de dólares, que eso sí dejan de entrarle al país. Son exportaciones menos que hace el país en materia petrolera. Por $20 que se pierda, que es la diferencia entre los 95 y 98, el petróleo estuvo, recordemos, Sergio, estuvo a 102 y a 104 dólares mucho tiempo. Sí, claro, en eso se mantenía. Claro. Y bueno, con esos precios pues es rentable producir. Claro, y aguanta todo, aguanta las todo, aguanta las voladuras, claro. Y una cosa que usted no mencionó, las comunidades. El tema de las comunidades, doctor. ¿Cuánto le valen a las petroleras las comunidades? Bueno, pues es que ese dato que tampoco se lo di, pero que nos ha llamado mucho la atención, es que un estudio ha demostrado que Ecopetrol, por ejemplo, tiene más abogados que geólogos. Y eso nos da cuenta de cómo es que se está haciendo el tema de los hidrocarburos en el país. Cuando hay más abogados que geólogos en una empresa de petróleo, pues hay que preguntar cómo están las cosas. Pues claro, y ahí están las consecuencias. En resumidas cuentas, se murió la gallina de los huevos de oro. Estábamos produciendo huevos de oro, que fue el 1 millón de barriles que el presidente Uribe le dejó instalados al presidente Santos, en materia en que vino una gigantesca bonanza de los precios internacionales. Santos se dedicó a vivir de eso, a dejar revaluar el peso colombiano, a ignorar la industria, a ignorar la agricultura, a ignorar el país, porque estaba lleno de dinero, y a hacer fanfarria y a repartir mermelada en la tostada. Se le acabó la gallina de los huevos de oro. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Colombia y qué va a hacer Juanpa ante esta realidad? ¿Será por eso que está pidiendo limón en Europa? ¿Quién lo sabe? Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Ayer, las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron prorrogar por 4 años las facultades del presidente Juan Manuel Santos para adelantar el proceso de paz con las FARC. La sesión estuvo empañada por esta frase del ministro Juan Fernando Cristo: estén tranquilos, que el proceso de paz va a durar menos de 4 años. La conducta del Ejecutivo contradice lo anunciado por el presidente Santos, quien dijo que el proceso de paz sería cuestión de meses y cumple ya más de 2 años, con un saldo trágico para el orden público del país, habiéndose probado que las operaciones militares se han visto diezmadas por cuenta de dicho proceso, con el consecuente fortalecimiento de la guerrilla. El gobierno argumenta la prórroga por 4 años de la Ley 418, en que los gobiernos del presidente Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe contaron con esta herramienta. Los congresistas del Centro Democrático se opusieron a dicha iniciativa y, coherente con lo afirmado en la primera sesión del Congreso, insistieron en que se firme el supuesto acuerdo lo más pronto posible. La senadora Claudia López calificó la prórroga por 4 años como un cheque en blanco a la guerrilla de las FARC. Los congresistas de la Unidad Nacional quedaron disgustados con dichas posturas
e insistieron que el proceso de paz se encuentra en una etapa definitiva, como la dejación de armas, la participación en política y el proceso sancionatorio, lo que contradice la facultad otorgada al presidente. Por otro lado, se aprobó por las comisiones conjuntas una proposición para excluir de investigaciones disciplinarias a quienes participen en negociaciones de paz, lo que ha sido puesto de manifiesto por el Centro Democrático como un intento de los congresistas de la Unidad Nacional para buscar la impunidad de los negociadores. Doctor Londoño, recordamos que con motivo del viaje de Timochenko a La Habana autorizado por el presidente Santos, el procurador le envió carta solicitando absorber la siguiente pregunta: ¿cuándo el gobierno nacional certificó al señor alias Timochenko ante las autoridades judiciales la condición de vocero o miembro representante del grupo al margen de la ley FARC a fin de suspender las órdenes de captura que se han dictado en su contra? Pregunta que continúa sin resolver el presidente. 4 años más de este sainete. El país no lo resiste, no lo resiste. Hay cosas demasiado serias para seguir a ritmo de sainete, a ritmo de farsa. El país tiene que entrar en el terreno de las cosas, a las cosas colombianos, a los problemas serios, al desempleo, a la pobreza, a la falta de exportaciones, a la caída de la agricultura, a los temas fundamentales, a la caída de la industria, desde luego. No sigamos en este sainete, en esta farsa que nos tienen montado y que ahora se tiene una nueva escena desde Europa, donde salimos con la escudilla a pedir limosna por todos los rincones de Europa. En un minuto estaremos con Carlos Felipe Mejía, senador del Centro Democrático originario de Manizales, Caldas. Carlos Felipe Mejía estará en un minuto con nosotros en la Hora de la Verdad.